Relatos de la Pasión del Señor según los 4 Evangelios. San Marcos, capítulos 14 y 15. 2 días después era la Pascua y los ácimos, y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo apoderarse de él con engaño y darle muerte. Pues decían, que no sea durante la fiesta para que no se produzca un alboroto del pueblo. Se encontraba en Betania, en la casa de Simón el leproso, y mientras estaba recostado a la mesa, vino una mujer que llevaba un frasco de alabastro con perfume de nardo puro, de mucho precio, y rompiendo el frasco, se lo derramó sobre la cabeza. Algunos de los que estaban allí, indignados, decían, ¿para qué se ha hecho este despilfarro de perfume? Se podría haber vendido este perfume por más de 300 denarios y darlo a los pobres, y la reprendían. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué le molestáis? Ha hecho una obra buena conmigo. Porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, y podéis hacerles bien cuando queráis, pero a mí no siempre me tenéis. Ha hecho cuanto estaba de su mano, se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. En verdad os digo, donde quiera que se predique el Evangelio, en todo el mundo, también lo que ella ha hecho se contará en memoria suya. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los príncipes de los sacerdotes para entregárselo. Estos, al oírle, se alegraron y prometieron darle dinero, y él buscaba cómo podía entregárselo en una ocasión propicia. El primer día de los ácimos, cuando sacrificaban el cordero pascual, les dice a sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Entonces envía 2 de sus discípulos y les dice, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y allí donde entre, decidle al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde tengo la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará una habitación en el piso de arriba, grande, ya lista y dispuesta, preparádnosla allí. Y se marcharon los discípulos, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les había dicho, y prepararon la Pascua. Al anochecer llega con los 12. Cuando estaban a la mesa cenando, Jesús dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar, el que come conmigo. Comenzaron a entristecerse y a decir cada uno, ¿acaso soy yo? Pero él les dijo, uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Ciertamente que el Hijo del Hombre se va, según está escrito sobre él, pero ay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras cenaban, tomó pan y, después de pronunciar la bendición, lo partió. Se lo dio a ellos y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando el cáliz, habiendo dado gracias, se lo dio, y todos bebieron de él. Y les dijo, esta es mi sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Después de recitar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Y le dijo Jesús, todos os escandalizaréis, porque está escrito, herirá al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le responde, en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes de que cante el gallo, 2 veces me habrás negado 3. Pero él insistió, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Lo mismo decían todos. Llegan a un lugar llamado Getsemaní y les dice a sus discípulos, sentaos aquí mientras hago oración. Y se llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y a sentir angustia. Y les dice, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco se postró en tierra y rogaba que, a ser posible, se alejase de él aquella hora. Decía,
Abba, Padre, todo te es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Vuelve y los encuentra dormidos y le dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has sido capaz de velar una hora? Velad y orad para no caer en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oró diciendo en las mismas palabras. Al volver los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vuelve por tercera vez y les dice: ¿Aún dormís todavía y descansáis? Se acabó, llega la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya llega el que me va a entregar. Todavía estaba hablando cuando de repente llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, enviados por los príncipes de los sacerdotes, por los escribas y por los ancianos. El que lo entregó les había dado esta señal: al que yo bese, ese es. Prendedlo y llevadlo bien custodiado. Y nada más llegar, se acercó y le dijo: Rabí, y le besó. Entonces le echaron manos y lo apresaron. Pero uno de los que le rodeaban, desenvainando la espada, hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja. En respuesta Jesús les dijo: ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos a prenderme? Todos los días estaba entre vosotros en el templo enseñando y no me prendisteis, pero que se cumplan las Escrituras. Entonces lo abandonaron y oyeron todos. Y un joven que se cubría el cuerpo tan solo con una sábana le seguía y lo agarraron. Pero él, soltando la sábana, se escapó desnudo. Condujeron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los príncipes de los sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro le siguió desde lejos hasta el interior del palacio del sumo sacerdote y se sentó con los sirvientes para calentarse junto a la lumbre. Los príncipes de los sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban contra Jesús un testimonio para darle muerte y no lo encontraban, porque muchos atestiguaban en falso contra él, pero los testimonios no coincidían. Y levantándose algunos, atestiguaban en falso contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo destruiré el templo hecho por mano de hombre, y en 3 días edificaré otro no hecho por mano de hombre. Y ni aun así coincidía su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso en pie en el centro y le preguntó a Jesús: ¿no respondes nada a lo que estos testifican contra ti? Pero él permanecía en silencio y nada respondió. De nuevo el sumo sacerdote le preguntaba y le decía: ¿eres tú el hijo del Mesías, el hijo del bendito? Yo soy, respondió Jesús, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dijo: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? Todos ellos sentenciaron que era reo de muerte. Y algunos empezaron a escupirle y a taparle la cara, a golpearle y a decirle: profetiza. Y los criados le recibieron a bofetadas. Cuando Pedro se encontraba abajo en el atrio, llegó una de las criadas del sumo sacerdote, que se estaba calentando, y le miró y le dijo: tú también estabas con Jesús, ese nazareno. Pero él lo negó: ni le conozco ni sé de qué me hablas. Y salió fuera al vestíbulo de la casa y cantó un gallo. Al verle la criada, empezó a decirles otra vez a los que estaban alrededor: este es de los suyos. Pero él lo volvió a negar. Un poco después, los que estaban allí le decían a Pedro: desde luego eres de ellos, porque tú también eres Galileo. Pero él comenzó a lanzar imprecaciones y a jurar: no conozco a ese hombre del que habláis. Y al momento cantó un gallo por segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús:
antes de que cante el gallo 2 veces, me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Y de mañana, enseguida, se reunieron en consejo los príncipes de los sacerdotes, con los ancianos y los escribas, y todo el Sanedrín. Y atando a Jesús lo llevaron, y lo entregaron a Pilato. Y le preguntó Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le respondió él. Y los príncipes de los sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Entonces Pilato volvió a preguntarle, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ya no respondió nada, de modo que Pilato estaba admirado. En el día de la fiesta acostumbraba conceder la libertad de uno de los presos, el que pidieran. Había uno que se llamaba Barrabás, apresado con otros sediciosos, que en una revuelta había cometido un homicidio. Subió la gente y comenzó a pedirle lo que le solía conceder. Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los príncipes de los sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los príncipes de los sacerdotes incitaron a la gente para que le soltase a Barrabás. Pilato de nuevo les pregunta, ¿y entonces qué queréis que haga con el rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar, crucifícalo. Pilato les decía, ¿y qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte, crucifícalo. Pilato les decía, ¿y qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte, crucifícalo. Pilato, queriendo contentar a la muchedumbre, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados lo condujeron dentro del patio, es decir, el pretorio, y convocaron a toda la corte. Lo vistieron de púrpura y le pusieron una corona de espinas que habían trenzado. Y comenzaron a saludarle, salve, rey de los judíos, y lo golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían e hincando las rodillas se postraban ante él. Después de reírse de él, le despojaron de la púrpura y le colocaron sus vestiduras, entonces lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba por allí, que venía del campo, Simón de Cireneo, el padre de Alejandro y Rufo, le forzaron a que llevase la cruz. Y le condujeron al lugar del Gólgota, que significa lugar de la calavera. Y le daban de beber vino con mirra, pero él no lo aceptó. Y le crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes sobre ellas, para ver qué se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. Y tenía escrita la inscripción con la causa de su condena, el rey de los judíos. También crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y a otro a su izquierda. Los que pasaban le injuriaban moviendo la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y lo edificas de nuevo en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Del mismo modo, los príncipes de los sacerdotes se burlaban entre ellos a una con los escribas y decían, salva a otros y a sí mismo no puede salvarse. Que el Cristo, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. Incluso los que estaban crucificados con él le insultaban. Y cuando llegó la hora sexta, toda la tierra se cubrió de tinieblas, hasta la hora nona. Y a la hora nona exclamó Jesús con fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban cerca al oírlo decían, mirad, llama a Elías. Uno corrió a empapar una esponja con vinagre, la sujetó a una caña y se lo daba a beber, mientras decía, dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando una gran voz, expiró. Y el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Y el centurión que estaba enfrente de él, al verlo cómo había expirado, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. Había también allí unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena y María, la madre de Santiago el Menor y de José y Salomé, que le seguían y servían cuando Jesús estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Y al atardecer, puesto que era la parcebe, es decir, el día anterior al sábado, vino José de Arimatea, miembro ilustre del consejo, que también él esperaba el reino de Dios, y con audacia llegó hasta Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús.
Pilato se sorprendió de que ella hubiera muerto y llamando al centurión le preguntó si efectivamente había muerto. Informado por el centurión, entregó el cuerpo muerto a José. Este entonces, después de comprar una sábana, lo descolgó y lo envolvió en ella. Lo depositó en un sepulcro que estaba excavado en una roca e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la de José, observaban todo lo que donde le colocaban.